¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Monedero Feliz Educación Financiera. Les doy la bienvenida y les agradezco mucho su permanencia y su constancia conmigo en estas emisiones que tenemos cada lunes. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos ha pasado por la mente, un tema que es polémico, ¿por qué no decirlo? Vamos a hablar de los créditos y los préstamos. Todos alguna vez hemos tenido algún crédito, algún préstamo, y seguramente nos ha pasado que no tenemos el dominio completo de todos los conceptos que vienen en las letras chiquitas de un contrato que firmamos. Déjenme decirles que hay muchísimos tipos de créditos, muchísimos tipos de préstamos, y aquí la gran pregunta es si los créditos o los préstamos son buenos o malos para nuestro bolsillo. Vamos a empezar desmenuzando uno a uno los más famosos, los más populares, los que son más recurrentes en nuestra vida cotidiana, y vamos a aprender si es bueno o es malo que nosotros podamos acceder o que podamos solicitar uno de estos. Primeramente quiero contextualizarlos. México es uno de los países que tiene la población más endeudada de América Latina. Y no por esto quiere decir que otros países no lo tengan, pero en México tenemos un serio problema con los créditos. ¿Por qué? Porque resulta que no tenemos el manejo preciso de cómo utilizarlos de manera correcta. Yo quiero comentarles una cosa. Las empresas grandes utilizan el crédito. ¿Para qué? Para financiarse evidentemente y poder tener crecimiento. Así que no porque pensemos en créditos quiere decir que estamos pensando en algo malo. Primero, eso es lo que yo quiero que te quites de la mente. Pero, te repito, hay que saber utilizarlos. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos cubrir los objetivos que realmente tenemos y no solamente los dediquemos para endeudarnos y gastarlos en bienes o en servicios que se van a evaporar. Fíjate que se hizo una encuesta el año pasado para saber qué tanto se endeudan los mexicanos, y resulta que un mexicano laborando generalmente debe hasta el 3%, 3 veces su salario. Esto quiere decir que nosotros vivimos ganando dinero para pagar deudas que estamos pagando para nuestro yo del futuro, por llamarlo de alguna manera. Esto es muy peligroso porque te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con esas personas que de repente se quedan sin empleo o que tienen un negocio y su negocio no empieza a funcionar, pero tienen muchísimas deudas? Pues evidentemente empiezan a padecer estrés porque no tienen la solvencia económica para poder pagar estos créditos que ya tienen establecidos. La mayoría de las personas desafortunadamente nos endeudamos con créditos al consumo, es decir, para comprar ropa, calzado, para pagar quizá diversión, pero desafortunadamente nos endeudamos en el presente y adquirimos deudas que vamos a estar pagando por 6, por 12, por 18 meses e incluso más. El más importante o el más popular de todos los créditos que manejamos en México o que más somos recurrentes son endeudarnos con las tarjetas de crédito para quienes logran tener una. Y a este tipo de créditos resulta ser que cuando no tenemos el manejo adecuado y no conocemos los tiempos y los plazos de nuestras tarjetas de crédito, pues terminamos pagando muchísimo más de lo que el bien o el servicio que nosotros pagamos con nuestra tarjeta de crédito nos costó. Te voy a poner un ejemplo. Adquieres una tarjeta de crédito y tu línea de crédito te dice que es de 20,000 pesos. Estos 20,000 pesos no quiere decir que te los tengas que gastar a fuerza en el plazo de un mes, pero a veces los tomamos literal, que tenemos que gastarnos ese dinero, que tenemos que ocupar nuestra línea de crédito. Pero resulta que si nosotros no nos fijamos qué tipo de compra estamos haciendo, y esta compra que hacemos, por ejemplo, que te compres una pantalla o que te compres una laptop con esa línea de crédito, resulta que este dinero evidentemente lo tienes que pagar al final de tu corte. Hay otro tipo de usos que le damos a la tarjeta de crédito, que es cuando compramos, por ejemplo, a meses sin intereses. Es decir, el producto que estás comprando lo vas a terminar pagando en plazos determinados sin que te genere intereses. Pero si tú en tu tarjeta de crédito o esta línea de crédito la utilizas muy frecuentemente, evidentemente vas a ir acaparando más espacio de esa línea de crédito y con el paso del tiempo pues te va a costar más trabajo ir pagando. Lo que yo te sugiero aquí para una tarjeta de crédito que bien utilizada desde luego que te puede sacar
de muchos apuros, pero además puede hacer tu vida más fácil, es que cuides mucho tus plazos, tanto tu fecha de corte como el crédito que tú vas a estar pagando en los plazos establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú tienes un periodo de tiempo en el que tú vas a poder hacer los consumos y luego vas a tener una fecha de corte y una fecha límite. Tienes que tener muy claras esas dos fechas para que no se te vaya a pasar y para que siempre estés pagando de manera puntual. Así, si tú decides en un momento comprar algún producto que tú necesites a meses sin intereses, pues no vas a tener ningún problema, porque cuando tú excedes o no pagas a tiempo tu tarjeta, pues empiezan a correr intereses y entonces esos intereses son los que terminan inflando nuestras cuentas y haciendo que de repente pagar una tarjeta de crédito se vuelva imposible. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿cuántas tarjetas de crédito es sano tener? Porque evidentemente mientras más tarjetas tienes, pues tienes más posibilidades de poder adquirir más productos. Yo te sugiero que si estás empezando con el manejo de las tarjetas de crédito, te quedes con una hasta que domines perfectamente la manera en que la estás utilizando, que te acostumbres y seguramente con un buen historial crediticio pues empezarás a adquirir, te ampliarán más bien tu línea de crédito y con una pues tendrás suficiente. Ahora, después de que te acostumbres con la primera, pues puedes intentar con la segunda, pero yo te sugiero que no tengas más de 3 tarjetas de crédito. ¿Por qué? Pues porque te puedes confundir entre las fechas de cortes, las fechas límites de pago y entre más posibilidades tenemos nosotros en endeudarnos, desafortunadamente nosotros aprovechamos y entonces tenemos un crédito en una, un crédito en otra y nos podemos hacer bolas entre qué tengo que pagar con todo esto. Te quiero puntualizar una cosa muy importante. Sean cual sean los créditos que tú tengas, nunca deben exceder tus pagos el 30% de tus ingresos totales mensuales. Esto no es una sugerencia que nada más yo te quiero hacer, sino que haciendo un cálculo y un estudio de cómo es el comportamiento en general de los gastos de las personas, se sabe que el 30% es una medida justa para pagar deudas, porque evidentemente tus ingresos están divididos entre otro tipo de gastos que tú tienes, como tus gastos fijos, el pago de tus servicios básicos, tus servicios de salud. Entonces, si tú llegas a exceder este 30%, seguramente vas a empezar a sufrir. Hay otro tipo de crédito, muy importante también, y de los más populares en México, que son los créditos personales. Estos los adquieres cuando vas a una institución financiera y entonces cubriendo una serie de requisitos, obviamente la institución financiera haciendo un estudio de cuál es tu comportamiento, tu capacidad de pago, pues te otorgan una cantidad específica que te pueden prestar. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de créditos? Generalmente se solicitan pues para salir de algún apuro o para un proyecto personal que ya tienes estipulado, pero que no puedes financiar al 100%. Estos tienen una tasa de interés fija y te dan también un periodo de tiempo para pagarlo. Evidentemente, cuando no los pagas, si es por mensualidades, si no los pagas a tiempo, pues entonces empiezan también a cobrarte intereses. Aquí yo te voy a sugerir una cosa muy importante. No quiere decir, insisto, que unos sean buenos o unos malos, simplemente lo bueno y lo malo de un crédito es el uso que tú le vayas a dar. Si te vas a endeudar, por favor, que sea para que tengas un crecimiento en tus proyectos o que tengas crecimiento patrimonial, por ejemplo. Nunca te endeudes para cubrir necesidades inmediatas como por ejemplo irte de vacaciones o solamente gastártelo para bienes, no sé, para hacer el súper, por ejemplo, o para comprar cosas que van a tener una durabilidad en tu vida muy corta. Eso sería como el contexto. Si tú vas a pedir un crédito, no sé, de 10,000 pesos y te los vas a gastar únicamente comprando el súper, pues seguramente vas a adquirir una deuda muy larga en tiempo a la cual no le vas a ver beneficios en tu persona y en tu crecimiento. Por eso es muy importante que cuando tú vayas a solicitar o tengas planeado pedir un crédito, tengas muy bien diseñado para qué lo quieres
pero sobre todo que seas muy consciente de que la cantidad que tú estás solicitando es una cantidad que vas a poder ir pagando. ¿Por qué? Siempre es muy importante que hagas tus cuentas, que sepas si sí o no, porque en el momento puede ser que tú digas, claro, esta deuda la puedo tener y sí lo voy a lograr, pero tú no sabes cómo va a estar tu contexto y tu situación económica en el futuro. Entonces, si no estamos seguros de que vamos a poder solventar las mensualidades, es mejor que lo pensemos 2 veces. Y te vuelvo a repetir, es muy importante que sepas para qué vas a destinar el dinero que estás pidiendo prestado. La ventaja de estos préstamos personales es que te especifican cuál va a ser el interés que vas a pagar. Incluso hay instituciones que desglosan por completo cuáles son las cantidades que vas a ir pagando, cómo va a ir disminuyendo tu plazo. Y también algo muy importante, mientras más corto sea el periodo en el que tú puedas terminar de pagar un préstamo, va a ser mucho mejor. Muchas veces nos quedamos con la idea de que porque es mayor el tiempo, los abonos son más pequeños y entonces pensamos que es mejor porque no vamos a desembolsar mes con mes tanto dinero pagándolo, pero a la hora que nos fijamos en cuánto es el monto total de la cantidad que vamos a pagar porque lo dejamos correr a muy largo tiempo, nos resulta que estamos pagando muchísimo más. Entonces, si tú vas a pedir un préstamo personal, que sea específicamente en el menor tiempo posible para que sea liquidado. Y así no vas a tener que estar cargando con una deuda durante muchísimo tiempo. Hay otro tipo de créditos que se llaman microcréditos. También hay una infinidad de instituciones que te pueden otorgar microcréditos. Aquí hay una variable muy importante. Mientras menos requisitos una institución te pida para solicitar un crédito, seguramente se va a terminar compensando con los intereses. Hay microcréditos que terminan siendo o pagando hasta el doble de la cantidad que tú estás solicitando. Esto es muy importante que lo sepas, que lo observes y sobre todo que lo analices. ¿Qué tanto necesitas endeudarte con un crédito? Y vuelvo a repetir la cantidad de 5,000 pesos para terminar pagando 10,000 pesos. Las instituciones financieras que hacen este tipo de créditos pues generalmente compensan la inmediatez con la que te van a dar el dinero, pero los intereses son muy altos. Si tú puedes evitar créditos de este tipo, yo te voy a sugerir que definitivamente los evites. ¿Por qué? Porque no es necesario que tú termines pagando una cantidad tan elevada por un crédito, aunque sea inmediato. Ten mucho cuidado siempre en qué instituciones te acercas, qué tipo de crédito solicitas, cuáles van a ser los mecanismos. Hoy en día, por ejemplo, hay instituciones también que se dedican a tramitar o a emitir créditos en conjunto. Es decir, un grupo de personas se reúne para pedir una cantidad total y el compromiso es que entre todas las personas que están pidiendo ese crédito terminen pagándolo. Pudieran ser buenos porque su finalidad evidentemente pues es que las personas en su conjunto que no pueden acceder a un crédito quizá por el buró porque tienen mal historial crediticio, quizá porque no cubren pues con los requisitos como el tener ingresos fijos, se junten y entre todos pues logren cubrir los requisitos que les piden las instituciones. Pero ¿qué pasa si una de estas personas no logra cubrir el monto o evade su responsabilidad de pago? Pues todas las demás personas van a tener que pagar ese crédito. Entonces también te lo dejo sobre la mesa, ten mucho cuidado en qué tipo de compromisos de esta naturaleza tú te involucras, sobre todo para que tú cuides tu bolsillo. Evidentemente estos consejos son pensando en que tú tengas una amplia gama de posibilidades para solicitar un crédito en caso de que lo llegues a necesitar, pero que te sea lo menos dañino posible. Ahora, hay otro tipo de créditos que se dan sobre todo en las tiendas departamentales que se llaman líneas de crédito. ¿A qué voy con esto? Pues que también tú vas a una tienda departamental y solicitas que te den una tarjeta para que tengas una línea
de crédito en esa tienda en particular y entonces puedas comprar ropa, muebles, calzado o cualquiera de las cosas que dentro de esa tienda departamental vendan. ¿Qué sucede con este tipo de créditos también? Sucede algo similar con los otros que te he mencionado. Son buenos siempre y cuando los bienes que tú vayas a comprar sean bienes duraderos. Es decir, si vas a renovar tu sala, por ejemplo, si vas a comprar una estufa, un refrigerador, bienes que te van a durar más de lo que tú vas a durar pagando este crédito, seguramente, y hasta podrás encontrar promociones. Ahí yo sí te recomiendo, si no tienes la cantidad exacta para cubrir la compra de uno de estos bienes, pues sí, que hagas uso de esta línea. Pero, muy importante, lo mismo, entre menos tiempo tú decidas mantener este crédito, va a ser mucho mejor para ti. Si tú, por ejemplo, vas a comprar una estufa y te dan las posibilidades de pagarla 6, 12, 18 o más meses, pues preferentemente elige el menor tiempo posible. ¿Por qué insisto mucho en que elijas el menor tiempo posible? Pues porque no sabemos cómo va a ser tu situación económica después. Y a lo mejor, te vuelvo a repetir, en este momento estás muy entusiasmado queriendo comprar algo y entonces crees que vas a poder solventar este crédito o esta deuda, pero qué tal que en el futuro te aparecen otro tipo de compromisos y entonces empieza a resultarte complicado pagarlo. Por eso siempre es muy importante que pagues en el menor tiempo posible, porque además, otra de las ventajas de que pagues en menos tiempo posible es que el precio del producto final pues va a ser menor, evidentemente, porque vas a pagar menos intereses. Te voy a dar un dato muy, muy importante. El 17.8% de las personas que tienen alguna deuda hoy en día tienen justamente una línea de crédito. ¿Y esto qué es? ¿Bueno o malo? Pues realmente es una cantidad, pudiéramos decirlo, muy poquita, pero esto quiere decir que sí es uno de los recursos que las personas dentro de su línea o dentro de sus variantes de deudas pues están utilizando. Otro tipo de créditos que son a largo plazo son los hipotecarios, los automotrices y los empresariales. ¿Recuerdas que hace ratito te decía que las empresas sí utilizan el crédito para financiarse? Esto quiere decir que no del todo un crédito va a ser malo siempre y cuando tenga una finalidad muy específica. En un programa anterior hablábamos justamente de los créditos hipotecarios. Estos, evidentemente, porque se tratan de un bien, de crear patrimonio más bien, pues no es muy difícil que una persona pues tenga la cantidad en su bolsillo para poder comprar una vivienda. Entonces existen los créditos hipotecarios. Y estos evidentemente son buenos siempre y cuando nosotros sepamos hacer un estudio y un análisis específico de qué es lo que necesitamos. Que analicemos cuál va a ser el enganche que nosotros vamos a dar, cuál va a ser el tiempo en el que nosotros vamos a pagar esta hipoteca. Y como te lo decía en un programa anterior, es muy importante que antes de tomar una decisión para un crédito hipotecario, tú revises específicamente muchas opciones. No te quedes únicamente con una sola opción. Tienes que revisar, hacer un tour, digámoslo así, por diferentes instituciones bancarias y financieras hasta que encuentres el crédito que es a tu medida. Esto, desde luego, que te va a ayudar a que cuando tú tomes la decisión de cuál crédito vas a elegir, estés completamente segura de que es la mejor opción que estás tomando. Entonces, si quieres ampliar un poquito más el tema sobre créditos hipotecarios, en un programa anterior a este puedes encontrar todos los detalles sobre qué cosas tienes que tomar en cuenta para adquirir o comprar una vivienda. Después, tenemos otro tipo de créditos que también valen la pena, que son los créditos automotrices. Aquí tenemos diferentes variables que considerar. En primera, ¿cuáles son las necesidades que tú tienes para adquirir un vehículo? Esto es muy importante porque de esto vas a desglosar todo lo demás.
¿Qué tipo de vehículo necesitas tú? ¿Necesitas uno compacto? ¿Necesitas una camioneta? ¿Lo quieres de uso familiar o solamente para ti? Y después empezar a ver entre esa línea de vehículos, por ejemplo, si decidieras una camioneta, pues entonces ver todas las marcas que existen de acuerdo al tipo de camioneta que tú quieres y entonces empezar a ver diferentes características, como lo son la calidad, los cilindros, bueno, si es un auto, por ejemplo, seminuevo, pues el kilometraje del auto que tú quieres, porque también te recuerdo que hay créditos que se pueden utilizar tanto en seminuevos como en autos nuevos. Y posteriormente a esto, pues ahora sí empezar a revisar los diferentes tabuladores de precios, cuánto dinero tienes tú ya disponible para poder pagar de manera inmediata para que tu crédito quede lo más accesible de pagar para ti. Entre más dinero pagues tú de un enganche en un vehículo, pues evidentemente tus mensualidades van a disminuir y entonces te será a ti más fácil poder ir pagando tus mensualidades. Ojo con esto, también es muy importante que te arriesgues un poquito cuando vayas a pedir un crédito automotriz. ¿Por qué? Porque mientras menos tiempo pase, el costo final de tu coche pues va a ser menor. Y entonces tú vas a estar libre de una deuda, de un crédito automotriz mucho más rápido a que si lo dejas a muchos meses. Pero evidentemente todo esto depende de la capacidad que tú tienes, de tus ingresos y de los planes que tú tienes. En este juego de diferentes créditos, yo siempre te voy a recomendar que tengas en tu lista cuánto es lo que tú estás pagando, tanto entre créditos personales, si pediste un microcrédito, si estás pagando una casa, si estás pagando un vehículo, que hagas la suma total de todos estos montos mensuales que tú vas a estar pagando y te vayas deshaciendo de los más pequeños o de los que te puedas deshacer lo más pronto posible para que no vivas en una constante deuda. Y también te voy a sugerir otra cosa. Cada vez que tú terminas de pagar una deuda o un crédito, date un respiro. Espérate, empieza a asimilar que ese ingreso que antes no estabas teniendo o que estabas trasladando a pagar una deuda, empiece a ser parte de ti para que no todo el tiempo te sientas presionado. Si terminaste de pagar un crédito, respira. Es como si terminaras una relación y entonces me voy a dar un espacio para reflexionar y para pensar y después seguramente adquiriré otra deuda. Te vuelvo a repetir, las deudas siempre tienen que ser bien pensadas, siempre tienen que tener una finalidad que te ayude a ti a crecer, que ayude a que tus proyectos y tus objetivos se concreten y no nada más que sean deudas porque sí. Aquí te voy a poner un ejemplo muy importante que también es otra variante de deuda. Seguramente te ha pasado que vas al cajero automático, retiras dinero y te aparece una leyenda que dice: usted tiene un crédito preaprobado por 10,000, 5,000 o la cantidad que sea dependiendo de tus ingresos. Y entonces tú no ibas al cajero para endeudarte, tú ibas única y exclusivamente a sacar tu dinero, pero resulta que te aparece en la pantallita que tienes un crédito preaprobado. Lamentablemente las personas reaccionamos de la siguiente manera: mira, no lo tenía pensado, pero ya que me dicen que lo tengo, ¿por qué no aprovecharlo? Esta es una frase que he escuchado en muchísimas personas, de mira, resulta que ahí está y ¿por qué no utilizar ese dinero? Pero ¿qué pasa con estos créditos preaprobados? Que como tú no los tenías dentro de los gastos que tú ya tienes, seguramente no vas a hacer un buen uso de este dinero. Seguramente lo vas a gastar en cualquier cosa, pero esa deuda se va a quedar contigo durante muchísimo tiempo. Entonces, mucho ojo con este tipo de créditos preaprobados, que evidentemente, pues seguramente los aprueban para cierto tipo de clientes de las instituciones financieras porque pues tienen seguramente un buen historial o tienen los ingresos necesarios para poder pagarlo.
pero si no lo necesitas, mejor déjalo ahí. Te prometo que no lo vas a necesitar y que seguramente vas a poder solventar todos tus gastos de alguna otra manera, pero no aprovechando este tipo de créditos preaprobados. Voy a hablar de una parte también, de un tipo de préstamos que son muy riesgosos. Y aquí sí te voy a pedir que tengas muchísimo cuidado siempre que tengas la oportunidad o que pase por tu vida un tipo de crédito de esta naturaleza. Los créditos que te dicen con personas que no son instituciones certificadas y que te piden que tú lleves, por ejemplo, las escrituras de tu casa o la factura de tu coche para que te puedan hacer algún crédito grande, que generalmente son aprovechados por personas que están en necesidades muy fuertes de dinero, de tener ingresos inmediatos para solventar quizá alguna enfermedad, quizá para pagar otro tipo de deudas pequeñas que ya se convirtieron en un boquete muy grande, pero te piden que a cambio de que te presten una cantidad grande o fuerte de dinero, vamos a pensar 50,000 pesos, 100,000 pesos quizá, tú dejes empeñadas tus escrituras, la factura de tu coche a lo mejor. Muchísimo cuidado con esto. Yo he visto, y yo creo que también tú te has enterado de personas que incluso han llegado a perder su patrimonio porque no pudieron solventar una deuda de esta naturaleza. Para empezar, porque las personas que se dedican a hacer este tipo de préstamos, pues no tienen ningún aval y no tienen ningún respaldo, más bien tú no tienes ningún respaldo para con ellos. Este tipo de préstamos de cantidades a veces se llegan a hacer frente a un notario público, se llegan a firmar pagarés y resulta que tú no sales de esta deuda porque todo el tiempo estás pagando solamente intereses. Vamos a suponer que a una persona empeñando sus escrituras le prestan 50,000 pesos o 100,000 pesos. Y entonces tiene que pagar mes con mes un crédito del 10%. Imagínate una persona que todos los meses tiene que desembolsar de su bolsa 5,000 pesos para estar manteniendo sus escrituras consigo, pero sin abonar al capital. Es decir, hasta que no cubra una cierta cantidad, hasta que no liquide esa deuda, esta persona va a estar pagando 5,000, 5,000, 5,000 mes con mes. ¿Qué pasa si esta persona no paga el primer mes y se le complica cubrir ese 10% que le están pidiendo? ¿Qué pasa si el segundo mes, el tercer mes, y entonces ya se está cumpliendo con el contrato con el que acordó con la otra persona? Pues en algún determinado momento los intereses van a ser tantos que incluso van a poder igualar a la cantidad que pidió originalmente, sin haber abonado a la cantidad original. Entonces, seguramente esta persona pondrá en riesgo lo que tanto le ha costado construir, que es su patrimonio. Muchísimo cuidado con este tipo de créditos. Mejor acércate a una institución financiera si de verdad estás muy necesitado o tienes un compromiso económico que cubrir muy fuerte. Mejor acércate a una institución, aunque te cueste más trabajo, aunque te pidan más requisitos, es mejor que estés en un lugar en el que vayan a defenderte en algún determinado momento tus derechos, sí como deudor, pero sin poner en riesgo tu patrimonio. Casos de estos pudiéramos hablar de muchísimos. Y te repito, yo creo que seguramente tú debes conocer algún caso de alguna persona que haya perdido una casa o un automóvil, que también se da mucho los créditos empeñando las escrituras de la factura de tu automóvil en este tipo de créditos. Ten mucho cuidado, preferentemente no lo hagas. Ahora, ¿qué podemos hacer si nosotros ya no tenemos otra opción más que pedir un crédito o utilizar una línea de crédito o solicitar un préstamo personal? Te vuelvo a repetir, lo más importante es que tú revises tu presupuesto y que decidas cuál es tu capacidad de pago. Que no exceda, nuevamente te vuelvo a repetir, el 30% de tus ingresos. Esto es muy importante, tener conciencia sobre lo que sí podemos y lo que no podemos pagar
hará la diferencia con nuestro yo del futuro para que le estemos dando tranquilidad y no lo tengamos ahorcado de deudas en un determinado momento. No te endeudes, te vuelvo otra vez a repetir, si este dinero que vas a solicitar lo quieres únicamente para comprar cosas que van a durarte menos de lo que va a durar tu crédito. Si tú te vas a endeudar para comprar una blusa, unos zapatos y resulta que los zapatos te van a durar 8 meses, pero la deuda te va a durar 18 meses, cuando tú estés pagando el 15avo o el 16avo abono de esos zapatos que ya no existen, hasta te va a dar coraje porque ya ni siquiera los vas a tener puestos, pero la deuda ahí va a seguir. Y entonces, de deudas pequeñitas en deudas pequeñitas de esta naturaleza, hacemos una deuda enorme que nos va a tener de mal humor, que nos va a estar padeciendo incluso, y ya no lo vamos a estar disfrutando. No nos acostumbremos a comprar este tipo de cosas a crédito. Mejor ahorremos un poquito si nosotros hemos visto un vestido, una blusa, unos zapatos, incluso hasta electrodomésticos pequeños, una licuadora, una plancha. Si es mejor que nosotros ahorremos un poquito y nos esperemos en el tiempo, 1 mes o 2 meses, para poder juntar la cantidad que nos cuestan este tipo de bienes y no nos tengamos que endeudar. Porque te repito, la mayoría de las personas que están endeudadas en México es justamente porque accedieron a este tipo de créditos y resulta que no los pudieron pagar. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en tiendas departamentales, la mayoría de su cartera vencida tiene que ver con este tipo de deudas. O sea, no pienses que porque una tienda departamental tiene una cartera vencida muy grande es porque compraron productos muy grandes o de muy alto valor. La mayoría se endeudaron con cosas muy pequeñitas y al final no terminaron pagándolas o fueron comprando muy poquitas y de poquitas en poquitas resulta que sus mensualidades se convirtieron en insostenibles. Y lo peor de todo esto es que por ese tipo de deudas también el buró de crédito en México está lleno de muchísimas personas y la mayoría de los mexicanos estamos en el buró de crédito por este tipo de deudas pequeñas. Otra recomendación que yo te quiero hacer y que ya te he reiterado también en otro tipo de programas es que hagas una comparación. Siempre comparar siempre va a ser la diferencia para tomar buenas y malas decisiones. Si tú quieres comprar, por ejemplo, un electrodoméstico, ve a diferentes tiendas que te ofrezcan una línea de crédito y quédate con la mejor, con la que menores intereses tenga o con la que más ventajas te dé. ¿Para qué? Para que te sientas seguro. Siempre es tener la seguridad de que estás tomando la mejor decisión. Regresando un poquito a las tarjetas de crédito, no pienses que tener una tarjeta de crédito o una línea de crédito es tener dinero adicional. ¿Por qué? Porque este dinero lo vas a tener que pagar al final del mes, el día que sea tu fecha de corte. Entonces, muchas veces pensamos que porque tenemos la tarjeta ahí, podemos disponer de ese dinero en el momento que queramos y no va a pasar nada. Incluso podemos llegar a pensar y decir, bueno, es que si no lo pago en el mes y no me alcanza, pues puedo pagar al siguiente mes. Y no, porque en el momento en que existe tu fecha de corte, tu fecha límite de pago, a partir de ese momento empiezan a correr los intereses. Entonces, si tú no tienes bien medido cuánto es y desconoces cuál es la tasa de interés que te cobran cuando tú dejas de pagar a tiempo, pues el siguiente mes, en la siguiente factura, pues seguramente vas a tener una deuda que vas a decir, ¿y esta de dónde salió? Pues únicamente de la morosidad de no pagar a tiempo tu tarjeta de crédito. Y ese dinero pues lo pudiste haber ocupado para otras cosas. Siempre sé puntual en tus pagos. Esto tiene mucho que ver con la disciplina que nosotros tengamos también en nuestra vida diaria. Si nosotros solemos ser un poco desordenados y no acordarnos de cuándo tenemos que pagar ciertas cosas, vamos a empezar a sufrir porque vamos a tener un descontrol. Yo te voy a recomendar que si eres de esas personas que se les olvida por completo cuándo tiene que pagar su mensualidad, en cualquiera de los créditos que yo te he mencionado,
hagas un calendario. Digo, hoy por hoy todos los celulares, creo que todos tenemos un celular que tiene ahí integrado una agenda o una alarma que podemos utilizar para acordarnos cuándo es el día que tenemos que pagar. Empieza a ser un buen hábito siendo una persona puntual en tus pagos. Y esto seguramente te va a llevar a que empieces a trasladar esta disciplina a otros ámbitos de tu vida, incluso que puedas contagiar a tu pareja, o si tienes hijos, que tus hijos se den cuenta de que eres una persona muy puntual pagando todos tus servicios y también tus deudas, porque también muchas veces hasta pagar algo tan esencial como el agua, la luz, el gas, el teléfono, se nos sale de las manos y no lo pagamos como debe de ser. Aquí te voy a dar otra sugerencia. No enfoques todos tus pagos en un solo periodo. Es decir, no pagues todo a fin de mes y no pagues todo en una sola quincena. Trata de equilibrar dependiendo de las fechas que tienes de límite de pago entre unos y otros, para que no todo se te cargue a fin o a principio de mes. Si puedes pagar la mitad de los servicios y las deudas en la mitad de mes y después trasladar los otros a la otra quincena o a fin de mes, esto te va a ayudar a que no te sientas tan apretado en tus gastos en un solo momento del mes y que todo lo lleves de una manera ordenada y equilibrada. Te aseguro que vas a sentir la diferencia porque vas a tener mayor liquidez durante todo el mes y no va a existir una quincena. Por ejemplo, si tus ingresos son quincenales, una quincena en la que te quedes en ceros porque pagaste todo y luego otra quincena en la que tengas holgura de tus ingresos porque ahí no te tocó pagar nada. Es mejor irlos equilibrando para que estés lo mejor posible. Y te repito, la liquidez es muy importante porque también, vayamos a otro punto, si tú eres de las personas que todo lo traslada al fin de mes, entonces seguramente no te va a alcanzar para ciertas cosas que salgan de imprevisto y vas a tener que recurrir al crédito. Entonces, si te das cuenta, todo esto tiene que ver con hacer un orden para que tus ingresos estén lo más equilibrados posibles. Algo que es muy importante mencionar sobre las tarjetas de crédito. También las tarjetas de crédito te puedes disponer del dinero de tu límite de crédito para disponerlo en efectivo. Obviamente tienes que verificar cuál es la tasa y el interés que te van a cobrar sobre la disposición, que si tú decides tomar dinero de tu límite de crédito, de tu tarjeta de crédito. La verdad es que yo no te recomiendo mucho que lo hagas porque tú ya tienes una manera de gastar con tu tarjeta de crédito. Si tú dispones de este dinero, seguramente, como en todo, pues tendrás que pagarlo a fin de mes, pero ya con un interés alto desde la adquisición del dinero. Entonces, mira, yo te sugiero que mejor no lo hagas. Sí es una opción y te la tengo que dejar puesta, pero hazlo solamente cuando verdaderamente lo necesites. ¿Cómo podemos evitar nosotros endeudarnos? Evidentemente planeando y evidentemente ahorrando. Para que nosotros podamos evitar todos estos créditos y préstamos, la mejor solución es que nosotros ahorremos. Hay una cosa y hay un concepto en finanzas muy importante que es desarrollar un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia tiene que cubrir al menos 3 meses de tus gastos fijos ordinarios. Si tú empiezas a desarrollar este hábito de tener un fondo de emergencia, jamás vas a necesitar endeudarte, porque siempre vas a tener un recurso ahí que va a ayudarte a salir de imprevistos. Por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, algún desperfecto que te pueda surgir, algún tipo de cambio que tengas que hacer de emergencia en tu automóvil, o incluso para programar, no sé, unas vacaciones que salgan o una fiesta que salga así
sin que lo tengas totalmente planeado, pues ahí vas a tener un fondo de emergencia que te ayude a poder solventar esto. Y sobre todo, como te decía al principio, nosotros nunca sabemos cuándo vamos a estar completamente saludables o si el empleo que tenemos actualmente nos va a durar y nunca nos van a despedir. Si esto te llega a ocurrir, tú vas a tener toda la tranquilidad de que tienes cómo sobrevivir durante los 3 meses siguientes para que mientras tú logras reubicarte o encontrar un nuevo empleo. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy conmigo. Espero que estos tips te hayan servido. Cualquier duda que tengas sobre algún otro tipo de crédito que no hayamos mencionado aquí, puedes escribirnos a la página de Monedero Feliz Educación Financiera. Y agradezco muchísimo a ZBR TV Online por el espacio del día de hoy. Ten una excelente semana. Nos vemos en la próxima.